Artificial, una sociedad más humana, es la pregunta que nos venimos haciendo en este ciclo, en el cual hoy tenemos un tema que de alguna manera, Ceci, va quizás acompañando la consigna. Hablamos en la consigna de lo que nos ha venido marcando en este 2025, pero también a nivel de inteligencia artificial han habido hitos, puntos Así es, importantes. o tendencias podríamos Ahí decir, está. ¿no? 20 tendencias del 2025 en inteligencia artificial. Ya estamos con Gustavo Vélez, decíamos, miembro permanente de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano y además director y autor principal del libro que venimos tratando. Atlas de la Inteligencia Artificial para el Desarrollo Humano de América Latina y el Caribe. Santa Navidad para vos, Gustavo. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, Estás muteado. tenés ahí el micrófono, no te No te escuchamos. escuchamos. Buenos días, muchas gracias A Hola. por ver. la oportunidad, como siempre, un gran gusto. Feliz Navidad también, con paz y bien. Gracias, Bueno. gracias, gracias. Bueno, aquí expectantes también con este tema que decíamos, cuán importante ir marcando esto que para algunos es totalmente nuevo, para otros sabemos que está aquí alrededor nuestro en forma permanente como la inteligencia artificial va dando sus primeros pasos, pero y va marcando tendencias. Por allí viene el tema de hoy, Gustavo. Sí, es claro, ahí está, muchas gracias. En el Atlas que termino de publicar, hay en la última parte, como una suerte de epílogo, aunque es realmente un comienzo, varias de las tendencias que durante el año 2025 se han ido produciendo en el ámbito de la inteligencia artificial. Podríamos decir que el 2025 ha sido el año de masividad de la inteligencia artificial. Era un término que antes se usaba y no se comprendía muy bien, ahora también sigue siendo bastante polisémico, con muchos significados, pero la emergencia sobre todo de los chats, ¿no? Del chat GPT o de todas sus variantes de otros programas, ha hecho que esto se incorporara de una manera bastante acelerada en nuestra vida cotidiana. Amén de que también a través de las aplicaciones, los teléfonos celulares, nosotros ya lo teníamos muy incorporado. Entonces, en el libro intento establecer algunas de esas tendencias, las voy a intentar sintetizar en la mañana de hoy, si les parece, Dale. para hacerlas también lo más amenas posibles y comprensibles también para quienes nos están escuchando amablemente esta mañana. La primera de ellas tiene que ver con que ha habido como una explosión de regulaciones o de leyes, ¿no? Es como un gran plato de tallarines. Yo siempre apelo a esta imagen cuando me tocó trabajar en el ámbito del ámbito internacional, siempre hablamos del spaghetti bowl, del plato de tallarines que tiene muchas regulaciones, muchas leyes a la vez, muchas normativas que están siendo aprobadas por una cantidad muy importante de instituciones de gobierno, provinciales, municipales, nacionales, pero con una gran carencia que es la carencia de un pacto mundial sobre la inteligencia artificial. Tenemos entonces una primera gran contradicción, hay muchas iniciativas en marcha, pueden ser muy confusas y contradictorias algunas de ellas, pero a su vez falta un gran tratado internacional sobre la inteligencia artificial. La semana pasada me reuní con expertos de otras partes del mundo que están trabajando en este tratado. Se va a dar a conocer como una propuesta de la sociedad civil dentro de unos meses. Y así como hay un tratado de no proliferación nuclear o hay un tratado de derechos humanos, tiene que haber una normativa, una convención internacional sobre el buen uso de la inteligencia artificial. Entonces, una primera tendencia es que hay muchas normativas, algunas todavía no tienen una generalidad, es decir, que se apliquen de una manera común, de un modo universal, es Bien. decir, para todos los habitantes de la Tierra. El segundo punto que ha impedido todo esto es que ha habido un relajamiento de las medidas de seguridad de la inteligencia artificial. Es decir, en la carrera armamentística para el uso militar se lanzan programas al mercado que no tienen un debido chequeo de seguridad, algún relajamiento de las medidas de seguridad de la inteligencia artificial. Esto debe preocuparnos también porque tiene que ver con otra cuestión que es la manipulación biológica y lo que tiene que ver con la carrera armamentística vinculada con la inteligencia artificial relacionada con la biología. Es decir, la inteligencia artificial que se mezcla
con el tema biológico, con la manipulación genética, con la cuestión de armas químicas, por un lado también con la aceleración del uso de investigación para los medicamentos, pero no hay una normativa que prevea estos riesgos y la humanidad ya ha sufrido esto porque todavía no se sabe con exactitud lo que ha sido el origen del COVID. Al mismo tiempo ha habido una oleada gigante de inversiones. Nosotros todos lo vemos a diario, ¿no? Una empresa anuncia billones, ya no millones, sino billones, miles de millones de dólares en inversión en inteligencia artificial. Esto genera también una gran duda sobre si es una gran burbuja. Ya pasó los años 2000, cuando surgieron las inversiones en los .com o las empresas de Internet, donde en un momento la burbuja explotó. Hoy existe de alguna manera esa misma duda en el mercado mundial, ¿no? En el sentido, todas estas inversiones que en definitiva son deuda que emiten las empresas cuando dicen, bueno, vamos a invertir 500.000 millones de dólares, algunas llegan a valuaciones de $1 trillón, van a poder ser repagadas, van a poder ser estas deudas ser honradas, y esto nos lleva a otro tema interesantísimo de la tendencia de 2025. En la medida que una empresa emite mucha deuda, tiene que después tener mucha ganancia para poder pagarla. Claro. Y esa ganancia, ¿en base a qué va a estar dada? Va a estar dada en una cantidad enorme de adicción que genere a las pantallas nuestra presencia. Cuantos más clics hagamos, cuanto más tiempo permanezcamos en las pantallas, más ganancia le van a dar esas empresas, o puede estar orientada a otros criterios que no sean simplemente el de la ganancia en función de nuestra adicción a las pantallas. Y este es el gran desafío, diríamos, uno de los grandes desafíos del 2025. Por un lado, el riesgo de que esta burbuja se infle cada vez más en términos de deuda y genere una explosión que altere a todos los mercados financieros, o por el otro lado, una generación de una inteligencia artificial más asociada al desarrollo humano. Bien. Diríamos en términos más simples, ¿es esto una gran timba financiera donde la carrera se lanza de una manera irresponsable, o las inversiones van a ir realmente a desarrollar modelos que puedan generar un beneficio para la humanidad? Gustavo, Una gran duda que está planteada incluso por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? El Fondo Monetario ha planteado en varios documentos sobre si la expansión o la burbuja de la inteligencia artificial puede llegar a desequilibrar aún más los mercados financieros mundiales. Recordemos la crisis del 2008, ¿no? Donde explotaron todos los derivados de las hipotecas en Estados Unidos, y eso generó una crisis mundial de proporciones inéditas. Alguien adelantaba que esto podría ocurrir, Gustavo, según entiendo, ¿no? Y no sé si es la misma persona que en su momento se adelantó a ese boom que ocurrió. Sí, ahí en términos de las opiniones, por ejemplo, Noubini, que es uno de los que ha generado las predicciones catastróficas, hoy es más, diríamos, más moderado. Hay otros economistas, como por ejemplo Joseph Stiglitz, que participa de la Academia de Ciencias del Vaticano. Tengo el honor siempre de participar en varias reuniones de trabajo con él allí en Roma. Está alertando sobre estos riesgos de la, digamos, hiperinflación de la inteligencia artificial en términos financieros. Esto nos lleva a lo que está traducido en la siguiente filmina que podemos compartir, o la siguiente imagen, que a mí me gustaba también hoy traerla porque tiene que ver con la cuestión importante del consumo energético, ¿no? De cómo el crecimiento de la demanda energética de los centros de datos genera un gran hambre de energía de la inteligencia artificial. La nube es una imagen, diríamos, poco real en términos de lo que implica la inteligencia artificial. Decimos, bueno, están nuestros datos en la nube, ¿no? Pensamos que la nube es algo etéreo, que no existe, o que está en los cielos, o que es algo gaseoso. En realidad la nube son los centros de datos, y estos centros de datos se alimentan con muchísimo aire acondicionado, y el aire acondicionado a su vez se alimenta con muchísima demanda de agua y de energía. Por eso es tan importante ver la proyección de la demanda de energía de los centros de datos.
En ese gráfico, que puede sonar como muy complicado, vamos a ver algo interesante, que esto lo desarrolló justamente un banco de inversión, y lo desarrolló Goldman Sachs, que tiene que ver con que, si nos fijamos, entre el 2014 y el 2000, vamos a poner 22 o barra 24, la demanda energética no fue tanto más, no creció tanto más. Entre el 2014 y el 2020, de hecho, se mantuvo prácticamente Sí, estable la demanda energética. ¿Dónde empezó a crecer mucho y dónde la proyección de acá al 2030 implica un crecimiento importante? Justamente con la irrupción del ChatGPT, porque cada una de nuestras interacciones con los chats, cada una de nuestras preguntas que les hacemos a los chats, son enormemente demandantes de energía. Y a su vez la irrupción de las supercomputadoras, que se necesitan para procesar cada vez más ingentes cantidades de datos, también son muy demandantes de energías. Algunas de ellas se consideran que pueden tener tanto consumo energético como el de un país o el de una ciudad. Entonces, esto es importante verlo, porque por un lado tenemos una gigantesca inversión en construcción de centros de datos. De hecho, se está anunciando una gigantesca construcción de centros de datos en la Patagonia. En el sí. caso de la Patagonia tendríamos algún tipo de ventaja con respecto al resto del mundo si lo logramos asociar con áreas donde hay energía solar o energía eólica de vientos o energía o consumo de agua de las hidroeléctricas que sea más o menos sostenible. Pero el hambre energético de la inteligencia artificial vinculada a los centros de datos es sin duda uno de los grandes desafíos, una de las grandes tendencias que podemos ver en el 2025 y que se puede proyectar de una manera, como este gráfico lo muestra, de aquí al 2030, con un crecimiento mucho más alto. También se están desarrollando modelos que consumen menos energía en esta interacción con el ChatGPT y que también pueden ser una fuente de mejora de todo lo que estamos conversando. Si vamos a la siguiente imagen, yo en esto siempre intento ser o conjugar lo positivo y lo negativo, o la esperanza o el temor. También justamente es lo que vemos, esto está en inglés, pero voy a tomar simplemente tres. Es un informe interesantísimo que la Agencia Internacional de Energía acaba de publicar hace unas semanas atrás. Y es que los data centers también pueden generar ahorros de energía si se aplican a si logran mejorar su propia tecnología. Es decir, si los algoritmos son más eficientes, si los modelos de codificación también, si se usan, por ejemplo, modelos de enfriamiento de los data centers que generan mucho calor de una manera más eficaz. Es decir, acá hay toda una serie de variantes. El mundo virtual también puede generar algún tipo de ahorro energético. Lo que tiene que ver este cuadro que está en inglés, pero que de alguna manera yo lo quise compartir con ustedes, es, por un lado, hay la primera columna dice, bueno, lo que se está actualmente adoptando, por ejemplo, algoritmos que consuman menos energía, lo que se podría adoptar acá al 2030 y los niveles de energía que se podrían ahorrar. Esos son los tres gráficos o los tres cuadros que hablan del hardware, del software y también de tecnologías que puedan ser cross-cutting, es decir, que puedan involucrar todos los sectores, y esto se vincula con la siguiente imagen que a mí me gustaba también compartir con ustedes, Bien. que es una imagen súper aterrizada, y es una imagen de la neorevolución industrial con la incorporación de la inteligencia artificial en las fábricas. Es decir, todo esto nosotros muchas veces lo consideramos simplemente en nuestra interacción en la computadora con un prompt o con lo que le Sí. preguntamos a la máquina, etc. Pero la revolución más importante es la revolución que se puede generar incorporando la inteligencia artificial a la producción industrial Como de fue la gran escala. revolución industrial en su momento. Efectivamente, con una diferencia que tiene que ver con la aplicación de niveles de automatización muchísimo más avanzados. Y esto tiene también luces y sombras. En el cuadro también que está en inglés podemos ver, por ejemplo, cosas de mantenimiento. Las máquinas pueden tener un mantenimiento predictivo, es decir, ver cuán rápido
o cuán lento se puede llegar a desgastar una máquina o cuándo va a necesitar una determinada máquina, por ejemplo, en una fábrica de automotores, un mantenimiento para que no se rompa, un mantenimiento preventivo. Si una máquina se rompe en el pleno proceso de producción, esto interrumpe la producción, genera una pérdida múltiple de horas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el mantenimiento predictivo aplicando inteligencia artificial es algo de una enorme importancia. Es uno de los elementos que en este cuadro vemos como ejemplo de lo que sería el trabajo en una fábrica. El otro tema son los gemelos digitales, es decir, en muchas fábricas hoy se pueden simular procesos de producción digital sin que estén desarrollándose en la práctica para ver cuáles de esos puntos pueden ser mejorados en la Bien. cadena de producción. Como una simulación. Como una simulación, efectivamente. Es la imagen a la izquierda que vemos cuando dice Digital Twins o gemelos digitales. Bien. Esto también favorece mucho los procesos productivos, lo mismo que los controles de calidad del material que se va a usar, o, o después la cadena de distribución de todo el producto que se genera en ese proceso. Lo importante de esto, de la nueva revolución industrial con la IA, es que contemple la presencia del ser humano. Y como lo hemos dicho tantas veces y como lo enfatiza tanto la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia Católica, León XIV, siguiendo a León XIII, continuando al Papa Francisco, es que el ser humano debe tener la última palabra, el ser humano tiene que estar en el centro, y estos procesos no solo tienen que ser procesos de automatización que optimicen la producción de mercaderías o de productos, o de materiales o de cosas, sino que optimicen también la vida y el bienestar de los seres humanos. Es decir, si en una empresa se incorpora la inteligencia artificial, tiene que ser con el consenso y la plena participación de los trabajadores. Esto aumenta también los niveles de productividad. Hay una enorme cantidad de estudios que indican que si la inteligencia artificial llega como una especie de marciano a una fábrica, a una oficina, a una empresa, sin el conocimiento, el consenso, la discusión previa, e incluso las pruebas de ensayo y error de empresarios con los trabajadores y con todos los procesos de producción, el impacto que genera no es el más apropiado, ni en términos humanos, porque genera mucho rechazo y mucho temor, ni tampoco en términos de productividad, porque en general lo que ocurre es que no se aprovecha todo el potencial debido de estas nuevas tecnologías. Bien. Por eso en el Atlas menciono en esta línea muy especialmente la importancia de los pactos predistributivos. Y ha surgido toda una tendencia en el año 2025 de múltiples universidades, tanques de ideas, expertos a nivel mundial, que indican que lo que hay que preguntarse es, ¿tiene sentido aplicar inteligencia artificial? Esta es la primera pregunta. ¿O se puede hacer mejor sin inteligencia artificial? No es que la inteligencia artificial es algo determinístico, que nos va automáticamente a invadir nuestros ámbitos de trabajo más allá de su utilidad. Y en el caso que se aplique la inteligencia artificial, el otro elemento que hay que tener en cuenta es el pacto predistributivo. Es decir, el valor que agrega la inteligencia artificial, cómo se va a distribuir, cómo se va a compartir entre empresarios, trabajadores y consumidores. Y esto es un dilema de no fácil solución, pero es un dilema que tiene que ver con el pacto social tecnológico que requieren nuestras sociedades y que es una gran tendencia también que se ha comenzado a discutir en el año 2025. Bien. Es decir, los consumos energéticos tienen que ver también los avances en el mundo de la empresa y tienen que ver también los impactos en el mundo democrático, que es la siguiente imagen Bien. de estas tendencias que yo estoy hablando, que también se dan de una manera muy acentuada en el aspecto de la inteligencia artificial y que todos nosotros lo podemos comprobar en esa especie de pirámide que Sí. diseñamos en el Atlas, en el libro, que son como los diferentes enfoques, diríamos, poliédricos, siguiendo al Papa Bien. Francisco en términos Claro. de lo que implica hoy la inteligencia artificial en el mundo democrático. Pedimos a Diego la próxima imagen para compartir. Ahí Ahí estamos. va. Ahí está. Ujú. Es como una gran pirámide, ¿no? Y aquí vemos también ejemplos de que hay como 4 impactos grandes en la democracia.
Por un lado, la participación ciudadana, la pregunta que nos haríamos, ¿mejora o no la inteligencia artificial una participación consciente de los ciudadanos en los procesos democráticos? ¿La mejora o no? La podría mejorar muchísimo. Hace poquito en Europa se pusieron en marcha algunos modelos de inteligencia artificial que, por ejemplo, y en Argentina se están comenzando a trabajar modelos que transparentan los procesos licitatorios de las obras públicas. Veamos si esto es no importante, es esencial desde todo punto de vista para que el ciudadano pueda controlar adecuadamente en qué se gastan sus recursos. Con inteligencia artificial, con aplicaciones adecuadas, se puede hacer una trazabilidad de todo el proceso licitatorio, es decir, si se está contratando la empresa mejor, si esa empresa brinda el mejor servicio, al mejor precio, al mejor tiempo de entrega, las cantidades que se entregan como producto de esa licitación. Pensemos en la comida en una cárcel, se acaba de descubrir un escándalo en cárceles con la compra de comida, de carne para las personas privadas de su libertad, pero lo mismo podría ocurrir para un comedor escolar o lo mismo para una obra de gran magnitud. La pregunta entonces, a nivel individual, si hay un buen uso de la inteligencia artificial, ¿puede mejorar la participación ciudadana? Por supuesto. Si existe la voluntad política de aplicar estas herramientas, se puede mejorar muchísimo. A nivel institucional, ¿se pueden mejorar los procesos electorales en cuanto a la transparencia, en cuanto al modo más equitativo en el cual los procesos electorales se desarrollan? Sin duda se puede hacer, pero esto es un enorme desafío. Por ejemplo, hablamos de transparencia en el uso de los fondos públicos para cuando es el momento de una campaña electoral. Tiene que ver con lo anterior también, que la política se financie de un modo claro, transparente. No en función de la corrupción, no en función de la obra pública sobrevaluada, no en función de oscuros intereses. ¿Se puede controlar esto en el momento de una elección? Si la inteligencia artificial lo permite, por supuesto que lo permite, con algunos desafíos que todavía hoy no están resueltos, que son las redes sociales, las fake news, las noticias truchas que implican un gran nivel de, muchas veces, influencia o manipulación en una campaña electoral. La justicia podría controlar adecuadamente el uso de los recursos, por ejemplo, para pegar carteles en la calle, o para hacer un acto, o para contratar un aviso clásico en la televisión. Esto es fácilmente trazable. Lo que no es tan trazable son, por ejemplo, los bots organizados para manipular una elección a través de avisos falsos en las redes sociales. Este es un enorme desafío que se está analizando en todo el mundo. Hay algunas experiencias piloto, pero sin duda es también el aspecto más complicado u oscuro de la inteligencia artificial, buscando manipular nuestro cerebro, nuestro comportamiento en el momento de una votación. Claro. El otro elemento muy importante, la inteligencia artificial reduce o amplía o mejora o empeora las desigualdades sociales en el marco de una democracia. Y este es un aspecto esencial que tiene que ver con toda la vinculación de las políticas sociales y la inteligencia artificial. Y lo podemos analizar más en detalle en otras intervenciones. Hay una cantidad muy grande de aplicaciones de inteligencia artificial para la educación y para la salud que podrían mejorar el bienestar de los sectores más marginados. Pero esto a su vez nos lleva a otra cosa. Hay también aplicaciones o usos de inteligencia artificial en la biología que plantean la fabricación de seres humanos superinteligentes. Y esto nos lleva al transhumanismo o al superhumanismo, que puede estar vinculado solamente a quienes tienen una enorme cantidad de recursos para aplicarlo. Otra vez, claros oscuros en el uso de la inteligencia artificial. Y el cuarto elemento, veo que nuestro tiempo se está agotando, tiene que ver con las democracias versus las autocracias. Bien. Es decir, la inteligencia artificial va a ser un elemento de dominación o de liberación para todos nosotros. Los autócratas lo pueden usar como un elemento de dominación, pero también puede ser un elemento de liberación. Y les comento una última anécdota que está ocurriendo hoy en Estados Unidos y que me parece que tiene que ver mucho con esto, y que es el Estado... el Estado espía, ¿no? El Estado espía.
por ejemplo, se puso muy de moda hace un tiempo que los policías usaran cámaras o que haya cámaras en todos los, acá mismo, en Buenos Aires, en cualquier lugar del Gran Buenos Aires o de una gran ciudad, hay cámaras que están de alguna manera monitoreando todos nuestros movimientos en función de si se produce o no un hecho policial o criminal para poder esclarecerlo de una manera más apropiada. Esto también implica violación a nuestra privacidad muchas veces. Se está dando también el elemento inverso, que es los ciudadanos convertidos, entre comillas, en espía de los poderes públicos. Digo entre comillas en espías, porque los ciudadanos están comenzando a controlar la acción de los policías. Es decir, no solo son los policías o la justicia criminal o los poderes públicos estatales los que controlan nuestros movimientos, sino que se ha dado también una serie de organizaciones y de movimientos, sobre todo en Estados Unidos, que tienen a controlar la acción de la policía. Si es violenta, si a través de sus cámaras, de sus teléfonos celulares, si un procedimiento policial lo está haciendo de un modo adecuado, si no lo está haciendo de un modo adecuado, si planta pruebas, si no planta pruebas, si es de alguna manera maltratador de las personas que está interrogando, si no es maltratador, si está cumpliendo con los códigos reglamentarios, administrativos, de ética, etcétera, etcétera. Y se están comenzando a organizar los ciudadanos para denunciar abusos policiales o un uso de la fuerza que en Estados Unidos está siendo, también por supuesto en toda América Latina, pero en Estados Unidos se está haciendo en este momento muy polémico a partir de los temas de inmigración, ¿no? De las redadas que de alguna manera buscan atender, no siempre de un modo más adecuado, la presencia de inmigrantes en otros países. Pero fijémonos cómo hay un doble impacto. Hasta hace un tiempo hablábamos solamente del Estado espía, pero ahora podemos hablar también de ciudadanos que se organizan para controlar el uso de la fuerza de los poderes públicos. Bien. Excelente, Gustavo Vélez, realmente, bueno, daría para desarrollar seguramente mucho más cada uno de los ítems que has ido mencionando. A mí me quedaba pensar ahí en lo de las democracias, por ejemplo, el tema de la seguridad, ¿no? De los ciudadanos, que por ahí son libertades que dejamos de tener, nos encerramos en nuestras casas. Digo, ¿cuánto por desarrollar con la inteligencia artificial? Seguramente es alguno de los desafíos que vienen para el próximo año también, ¿no? Lo pensamos de esa manera, digo, como Sí, dando una luz de sí. esperanza, ¿no? Sí, mira, yo obviamente tengo hijos que van desde 32 a 22 años y intento hablar con ellos también el uso de estas tecnologías. Todo el tiempo lo que les intento transmitir es la doble pregunta, ¿no? Y vinculado un poquitito con lo que mencionabas vos, Cecilia, recién y lo que yo también expresaba. Por ejemplo, en términos de libertades, uno puede decir, siguiendo la ola antitecnológica, así como hay un negacionismo climático, puede darse el riesgo de un negacionismo tecnológico. Es decir, la inteligencia artificial solamente va a limitar nuestras libertades. Correcto. Es un punto real, serio, no tenemos que ser ingenuos, eso puede ocurrir. Pero fijémonos que también puede aumentar nuestras libertades. Si nosotros con nuestro teléfono celular somos capaces de controlar que un policía no esté, digo un policía no para hacer discriminar a un policía, si un servidor público está cometiendo un acto que transgrede la ley, si somos capaces de organizarnos y de denunciar y de controlar mejor a quienes nos gobiernan, eso amplía nuestras libertades, no las limita. Después, por supuesto, está toda la siguiente cadena de que los poderes públicos actúen sancionando a esas personas, a esos individuos. Pero hay siempre como un doble faz. Y yo por eso en el Atlas hablo de una galaxia, lo podemos también analizar, una galaxia que tiene como planetas, ¿no? En el sentido de la existencia. A ver si no lo tomo porque tenés el fondo, sí. El fondo. Y el fondo, ¿no? Ahí se ve. Ahora sí. Galaxias, ¿no? Bien, Que sí. integran diferentes tipos de planetas. Algunos son más, diríamos, opacos, oscuros, negativos, que pueden convertirnos en esclavos de la tecnología, pero hay otros que son luminosos, donde pueden, valga la redundancia, iluminarse cuestiones para el bien común. Por eso, nuevamente, el que tiene que manejar el timón de todo esto es el ser humano. En el corazón del ser humano está lo mejor y lo peor.
y por eso es tan importante una vida espiritual, de fe, de reales valores y de entender que nosotros no somos dioses y que la inteligencia artificial no puede ser un pequeño dios escondido en una caja a través del cual nosotros le pidamos todas las respuestas. Clarísimo el Hermoso. mensaje, agradecerte, Gustavo, y bueno, decirte que nos vamos a reencontrar el año que viene nuevamente, el lunes que Sí, viene. encantadísimo. Yo estoy muy agradecido por esta oportunidad que me están brindando, así que encantado. Yo me conecto desde donde esté Gracias. y compartimos este mundo que es apasionante. Además, a ustedes les pasará, toda la semana sale una cosa Sí, nueva, ¿no? sí, sí. Sí, sí, es increíble el universo que es esto de la inteligencia artificial. Tan necesario hablarlo, Gustavo, ¿eh? Y contarle a la gente, acercarle este tema. Con pensamiento crítico, yo siempre Sí. digo con pensamiento crítico. Hay mucha ideología en esto. Mm, Recordamos siempre que el Papa Francisco nos alertaba que hay que tener cuidado con las ideologías, porque en general sacrifica la verdad. Hay claro. mucha ideología de un lado y del otro, y también hay una pseudo religión en términos de la inteligencia artificial. Es un tema que podemos conversar un día. Se Dale. están Bien. generando en Silicon Valley como actitudes de casi de secta Mm, religiosa que mm, son muy peligrosas y exacto. que podemos un día analizar si a ustedes les parece, Sí. porque es un Dale. tema apasionante. Por un lado, un diálogo interreligioso. Mm, En Roma, en noviembre, se hizo un sí. diálogo lindísimo interreligioso sobre inteligencia artificial, pero por otro lado hay una pseudo religión en Silicon Valley que algunos pocos eh, protagonistas de ese mundo que viven allá están ellos mismos alertando y diciendo cuidado, esto puede lugar una mirada Narista. milenarista o cosas raras que llevan a tragedias, ¿no? Bien. Abrazo grande. Agendamos entonces Dale, y vamos preparando los temas. dale. Gracias, Gustavo Vélez. Muchas Bueno, gracias. un feliz comienzo de año también. Igualmente. Feliz Igualmente. 2026. Como siempre, la Sagrada Familia es lo principal. Sí, Estos temas se tienen sí. que hablar en familia, en la mesa familiar, en el momento familiar, porque son intergeneracionales. Seguro. Muy Gracias. importante. Gracias. Muchas Un, mu- gracias. un Un mundo, gran abrazo, muchas gracias. gracias. Un mundo artificial, una sociedad más humana es la pregunta que nos hacemos en cada ciclo que compartimos aquí a través de la señal de Radio María sobre inteligencia artificial.